Bien, nos metemos en el último bloque de laburantes. Les decía, vamos a hablar seguramente de uno de los sectores más vulnerables y más vulnerados por las políticas que ha ejercido el presidente Mauricio Macri, su gabinete, desde su llegada al poder a finales del 2015, jubilados, pensionados, en definitiva, una enorme cantidad de personas que bueno, han trabajado toda su vida para poder de algún modo ser contemplados por el sistema de seguridad social y que hoy por hoy no están siendo contemplados con mínimas normas de seguridad, de garantía. Estamos con Mariano Cardelli. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mariano es director de la carrera de Seguridad Social en la Facultad de Trabajo Social de nuestra universidad. La semana pasada nos enteramos, un revés judicial, si se quiere, para el gobierno, porque hubo un fallo que declaró inconstitucional el aumento para los jubilados y pensionados, jubilados y pensionadas, del 5,7%, lo que dio el nuevo cálculo, digamos, de la fórmula de actualización de jubilaciones, y ordenó que se aplique el 14,5% que surgía del cálculo anterior, ¿no? Desde cuando se implementó, si no me equivoco, vos me corregirás, en el año 2009, la Ley de Movilidad Jubilatoria en la República Argentina, ¿no? Contanos cuáles son los alcances reales de ese fallo y qué es lo que puede llegar a pasar en el horizonte cercano. Sí, no voy a minimizar las consecuencias del fallo porque bien aplicado el fallo exigiría del Estado que revierta lo que ya hizo, que fue cambiar de esa fórmula de ajuste y establecer una fórmula de ajuste que es horrorosa para los jubilados, a pesar de que la vendieron de una manera que iba a recomponer y de la misma forma los saberes, y claramente derrumbó los saberes jubilatorios, haciéndoles perder a los jubilados un 9%. Entonces, en eso no puedo minimizar el impacto del fallo, que es muy positivo, pero también tenemos que tener en cuenta que el fallo no derrumba toda la reforma previsional, sino simplemente la aplicación del ajuste en marzo, que, como dijimos, es positivo, pero también era algo que se caía de maduro. Y lo digo así porque era insostenible pensar que una ley que menoscababa derechos podía aplicarse para atrás. Se estaban violando claramente derechos adquiridos, con lo cual los jubilados en marzo van a tener el haber que por derecho les correspondía y que lo adquirieron con el sistema anterior. Nada más, no hay una declaración de inconstitucionalidad del sistema, sino de la aplicación del sistema en marzo. Se aplica el sistema anterior en marzo. ¿En qué instancia judicial se obtuvo este fallo? Hasta ahora la Cámara de la Seguridad Social. Bien. La Cámara Federal. Entonces todavía hay una instancia más. Un recorrido judicial largo. Un recorrido judicial, pero no, que ya ahora el gobierno tiene que hacer cumplir más allá del recurso ese fallo. Porque si no, cada uno de los jubilados, en términos particulares y o colectivos, podría accionar judicialmente contra el gobierno si no lo hiciese. Y en el caso de que el gobierno no extienda y lo haga aplicable solo a ese caso, que no es lo que dice el fallo, en nuestra interpretación, ahí sí podrían venir todos los planteos individuales que quedan afuera de ese fallo en particular. De todos modos, los planteos individuales igual van a venir, porque tanto la reparación histórica como esta ley no respetan los parámetros que la Corte Suprema de Justicia viene estableciendo en fallos reiterados, desde el fallo Badaro, que ya salió en la época del kirchnerismo, hasta acá. Con lo cual, aún más allá de este fallo, la reparación histórica y la ley no cumplen eso, más allá que lo que se decía que era adaptarse a lo que decía la Corte, y lejos está de lo que la Corte dice. La reparación histórica, en definitiva, Mariano, sirvió para que un montón de fugadores seriales puedan blanquear capital con escasísima, digamos, fruto para los jubilados, que de algún modo los metieron ahí en el medio, jubiladas y jubilados, diciendo, bueno, sí, que los dejen blanquear porque a nosotros nos va a beneficiar, ¿no? Ya lo dijimos el año pasado acá, que cuando estuve, que yo decía más o menos un 40%. Ya hoy podemos decir que no sé si llega al 40% de lo que les correspondería en juicio. A mí, lo que ha sido la estafa que ha sido la reparación histórica, con lo cual ahí ya queda habilitada para los jubilados una instancia de impugnación, ¿no? Sobre todo por la dispersión. Eso habrá que analizarlo, porque también es cierto que hay una aceptación de las nuevas, de la nueva situación, pero bueno, pero también se firma, digamos, pero también es una conformidad. Que eso fue
vendido, fue prometido diciendo que se iban a respetar los parámetros de la Corte, y lejos está de respetar los parámetros de la Corte. Lo mismo pasó con la reforma previsional votada a sangre y fuego en diciembre pasado. Te invito a ver una entrevista que hacíamos hace muy pocos días con Héctor Recalde, abogado laboralista, en la que, bueno, él contaba qué era lo que había pasado con Macri, su imagen, después de aquellas jornadas de diciembre en el Congreso Nacional, cuando se votaba la reforma previsional. El Fondo Monetario ha sido muy claro. En diciembre del año pasado, en el capítulo específico para la Argentina, comenzaba hablando de que había que bajar los costos laborales y marcaba cuatro ítems. Uno, facilitar despidos. Y hablaba de facilitación de despidos colectivos. Sí. El otro hablaba de limitar los convenios colectivos. Hablaba de flexibilizar a través de una política de contratos, y hablaba también de imponer que el salario mínimo vaya de acuerdo a la inflación. Eso de algún modo quita del medio el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil y quita del medio la expectativa del empleo, la productividad y el salario mínimo vital. Exactamente. Además, la lectura es que los convenios colectivos y el salario mínimo tienen que recuperar el poder adquisitivo perdido. En realidad no. En realidad el sentido del convenio colectivo es mejorarlas. Exactamente. No claro, empatar. No empatarlo. Y la realidad... Nunca se modifica la torta, sino... No, seguro. Claro. Viene todo eso. Se va a intensificar el ajuste, lo dijo Macri, la conferencia de prensa que dio, pero además Macri en algún aspecto está a la derecha, si se quiere, el Fondo Monetario Internacional, porque sin el apriete que va a venir, porque ya lo dijo Ann Kruger con mucha claridad en un reportaje que le hicieron, dice, no, nosotros no le pedimos nada, salvo que le prestemos. Si le prestemos, pedimos, obviamente. No son filántropos los del Fondo Monetario Christine Lagarde. Ann Kruger, ya la padecimos a Ann Kruger en su momento. Sí, me hace acordar al otro Kruger. Sí, claro, a Freddy Kruger. Sí. Pero lo que quiero decir es, ya avanzó el gobierno con la reforma previsional, que fue el principio de la caída de Macri. Sí. Ojo que Macri está cayendo y va a caer más, porque empezó a caer cuando se votó la ley de flexibilización previsional con la rebaja del haber jubilatorio. Después viene el tarifazo, después la devaluación, después los proyectos de reforma laboral. Esto es una caída de Macri, y ahora logró parar este cimbronazo, pero ¿a costa de qué? A costa de una enorme ganancia de los grupos económicos que compraron Levac. Y esto lo vamos a seguir pagando, no hay ninguna duda. Entre ellos 3 fondos buitres. 3 fondos buitres, claro. Bueno, ahí estaba la conversación que teníamos con Héctor Recalde. Yo quiero, Mariano, que me cuentes cuáles son las diferencias, las simetrías, si es que se las hubiese, y las asimetrías entre la fórmula que calculaba jubilaciones, la movilidad de las jubilaciones antes de diciembre de 2017, y cuál es la fórmula que en definitiva logró sancionar el gobierno de Mauricio Macri. Lo que está claro es que este gobierno va por la seguridad social. Freddy Krueger está atacando, como dice Recalde, claramente fue muy graciosa, pero es tragicómico, ¿no? Porque lo que se está avanzando en este ajuste es en los tres mecanismos redistributivos que se tienen. Está el mecanismo fiscal, el mecanismo de la seguridad social y el mecanismo de los salarios, ¿no? Los salarios van a la baja, la seguridad social va a la baja, y en la política fiscal se le quitan impuestos y retenciones a los sectores más altos de la economía. Entonces el ajuste es brutal y claramente es lo que pide el fondo. Y una de las formas de ajuste es justamente modificar las fórmulas para actualizar las jubilaciones. Y eso fue lo que se hizo en diciembre, y lo que se cambió fue pasar de un sistema que actualizaba tomando 50% salarios, 50% recaudación impositiva. Eso había permitido que con el crecimiento económico en muchos años las jubilaciones le ganen a la inflación y le ganen a los salarios incluso. A partir de diciembre lo que se dice es, no, ahora vamos a ajustar por inflación para que los salarios no pierdan poder adquisitivo.
Ahora, eso marca primero una situación preocupante, es que el gobierno ya preveía que iba a haber menos recaudación y baja de salario. Pues si no, ¿por qué había que cambiar la fórmula? O sea, el gobierno estaba apurado porque indudablemente se iba en ese camino. Y se pasa a una fórmula que es 70% inflación y 30%, a pedido de Pichetto, y 30% porque iba a ser 100% inflación, sí. 70% inflación y 30% salarios, con salarios que encima van a la baja. Con lo cual, la fórmula queda en lo que quedó, que fue un 5,7% contra 14% de lo que hubiera sido la fórmula anterior. Siempre por debajo de la evolución del costo de vida. Exactamente. Siempre Mariano, muchísimas gracias por acercarte hasta acá. Siempre muy claro, muy preciso, y está bien llevarle precisión y claridad a todos los jubilados y jubiladas que nos ven, y a tantísimos trabajadores y trabajadoras que en un futuro cercano, lejano, quieren disfrutar también su jubileo. Muchas gracias. Yo te agradezco por invitarme y solo te digo, mira, los jubilados no aguantan más y la verdad es necesario que el gobierno replantee esta posición y esta política que está teniendo de recortar la seguridad social. Es el futuro de todos, no solamente de los jubilados actuales. Totalmente. Gracias, Mariano. Gracias.